Ajedrez filosófico. Cuenta una anécdota de Aristóteles que cuando le preguntaron en qué se diferencian los sabios de los ignorantes, a lo que él respondió, en lo que los vivos de los muertos. Decía que el saber en las prosperidades sirve de adorno y en las adversidades de refugio, que los padres que instruyen a sus hijos son preferibles a los que solamente los engendran, pues estos les dan la vida, pero aquellos la vida feliz. Aristóteles es uno de los más reputados filósofos de la antigua Grecia y un referente fundamental en nuestra cultura. ¿Qué teorías filosóficas postuló y qué influencia tuvieron? Nos adentramos en el llamado aristotelismo. Seas muy bienvenido a esta breve explicación. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio, alejado de algunas de las más importantes teorías de su maestro. Si Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad, el mundo sensible y el mundo inteligible, de las ideas, Aristóteles apostó por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimentos. La crítica a la teoría de las ideas será un punto clave de su filosofía. A continuación te enumero los temas que en breve explicaré. 1. La concepción de naturaleza. 2. Principios del movimiento, acto y potencia. 3. Tipos de movimiento, la sustancia. 4. Las causas del movimiento, la teoría hilemórfica. 5. Concepción de Dios en Aristóteles. 6. Antropología aristotélica. 7. Ética aristotélica. 8. Eudaimonía, la felicidad como bien supremo. 9. Política aristotélica. Y por último, 10. El Estado y las formas de gobierno. La concepción de naturaleza, physis. La noción de naturaleza es importante en todos los filósofos griegos de la antigüedad, pero Aristóteles fue el que con más detalle la estudió. Podemos decir que toda su filosofía gira alrededor de este concepto, del mismo modo que la platónica lo hace alrededor del tema de las ideas. Aristóteles cree que la naturaleza se identifica con el ser propio de las cosas, con su esencia, pero solo de las cosas capaces de cambiar a partir de sí mismas. La naturaleza de un ente, por tanto, determinaría la gama de movimientos y cambios que es capaz de realizar ese ente a partir de sí mismo. El movimiento natural es aquel que le corresponde a una sustancia en virtud de sus propiedades naturales. El movimiento o cambio natural consiste en la modificación que sufre una entidad como consecuencia de su afán por la consecución de la forma a la que tiende, del fin al que aspira. Además, el movimiento natural puede realizarse en función de la cualidad, esto es, el cambio que sufre una hoja en otoño, y también de la cantidad, esto es, el crecimiento de un árbol. Pero puede ser también un movimiento local. Por su parte, movimiento artificial es aquel movimiento o cambio que le corresponde a un objeto natural sin que sea consecuencia de su propia naturaleza. Es decir, es un objeto externo el que inyecta el movimiento en el ente en cuestión. Principios del movimiento, acto y potencia. Aristóteles establece dos formas de ser, atendiendo al estado en el que se encuentren. Si nos fijamos en las características, propiedades o determinaciones que una cosa u objeto tiene en el presente, estamos pensando en el ser en acto. Esta es la más importante forma de ser y, a veces, la define como la realidad del ser.
Por el contrario, si nos fijamos en el futuro, en aquello que aún no es, pero a lo que apunta un ser en virtud de lo que ya es, estamos pensando en el ser en potencia. El ser en potencia no es una pura nada, un futuro meramente imaginado. Es una forma de ser inscrita en el sujeto o cosa del cual decimos que está en potencia, precisamente en función de lo que es en acto. Así, una semilla en acto es semilla y en potencia árbol. Un niño en acto es niño y en potencia hombre. La potencia se divide en activa y pasiva. La potencia activa es la capacidad o poder para ejercer una transformación sobre algo. La potencia pasiva es la capacidad o aptitud para llegar a ser otra cosa, para adquirir una determinación o forma. Tipos de movimiento. La substancia. Observando los entes, Aristóteles distingue que se producen en ellos dos tipos de cambio o movimiento. Cambio substancial. Cuando desaparece una sustancia y da lugar a otra, como cuando quemamos un papel y lo convertimos en cenizas. Cambio accidental. Cuando una sustancia se modifica en alguno de sus atributos o características, pero permanece siendo la misma. Todas las cosas que podemos percibir, todas las cosas sensibles, tanto las naturales como las artificiales, están compuestas con la estructura acto y potencia y, dado que el movimiento es el paso de la potencia al acto, todas las cosas sensibles tienen el movimiento como uno de sus rasgos más característicos y definitorios. La substancia es lo que permanece en el cambio accidental, el ser el mismo individuo, aunque modifica su aspecto a lo largo del tiempo. Además tiene como característica el ser independiente, es decir, tener su ser no en otro, sino en sí. Debemos separar el nivel de los atributos o sustancias segundas. Ser mexicano, o ser inteligente, o ser músico, por ejemplo, que son seres puesto que tienen realidad, pero que no pueden darse por sí mismos, sino que siempre descansan en otra cosa de la cual decimos que son sus propiedades. Y el nivel de la sustancia, o sustancias primeras, el que tiene una existencia propia o independiente, como el ser Sócrates o ser una piedra. Las causas del movimiento, la teoría hilemórfica. Para Aristóteles, causa es todo principio del ser, aquello de lo que de algún modo depende la existencia de un ente. Para entender cualquier ente, debemos fijarnos en cuatro aspectos fundamentales, cuatro causas. La causa material, o aquello de lo que está hecho algo. La causa formal, o aquello que un objeto es en sí. La causa eficiente, o aquello que ha producido ese algo. Y por último, la causa final, o aquello para lo que existe ese algo, a lo cual tiende o puede llegar a ser. Aristóteles pone el ejemplo de una escultura. Si se trata de una escultura del dios Zeus hecha de bronce por un escultor con la finalidad de embellecer la ciudad, la causa material es el bronce. La causa formal, el ser el dios Zeus. La causa eficiente, el escultor. Y la causa final y motivo de su existencia, embellecer la ciudad. Todos los seres sensibles se componen de materia y forma. Esta es la teoría hilemórfica. La materia es la realidad de la que está hecha una cosa y, junto con la forma, es un elemento constitutivo de las sustancias individuales. La forma, por su parte, es el conjunto de rasgos que caracterizan un objeto y le hacen ser lo que es. El fin o causa final es la finalidad o motivo de una acción, aquello en virtud de lo cual se hace algo. Esta noción también está presente en su antropología y en su ética. Así, la teoría de la virtud se construye a partir de la reflexión relativa a la finalidad propia del alma humana y de sus partes, al igual que la concepción de la felicidad como el fin último de la actividad humana. Los filósofos, a lo largo de la historia, han presentado dos teorías opuestas para la comprensión del cambio, la mecanicista
y la finalista o teleológica. Aristóteles fue defensor de la explicación teleológica, que mantiene que solo podemos comprender si nos fijamos en la causa final. Concepción de Dios en Aristóteles. Aristóteles cree que todas las cosas del mundo están compuestas por la estructura acto-potencia, por lo que están abocadas necesariamente al cambio y a la muerte. Pero aunque la naturaleza sea para él una parte fundamental de la realidad, también creerá que no se puede explicar a partir de ella misma, sino de algo que está por encima, y ese algo es Dios. Concibe a Dios como un ser sin composición alguna, ni física ni metafísica, de ahí que lo piense como acto puro y pura forma, y por tanto eterno e inmutable. Dios es acto puro porque en él no se encuentra ninguna potencialidad, sino que es forma plenamente realizada. Pero Dios es también el primer motor. En el mundo de la naturaleza, todas las cosas cambian, pues poseen la estructura acto-potencia. El cambio solo puede darse a partir de algo que está en acto. Así, dice Aristóteles, una cosa se mueve porque otra le impulsa a ello, aquella porque otra a su vez le mueve a esta, y esta causa es originada por otra causa, y esta así por otra causa. Pero no podemos prolongar la serie de los movimientos indefinidamente. Luego debe existir un primer motor que transmite el movimiento a todas las cosas naturales, y a quien nada mueve y que debe entenderse como eterno, inmutable y acto puro. Aristóteles lo identifica con Dios. El primer motor o Dios no mueve a las cosas con causalidad eficiente, al modo en que nosotros movemos una mesa empujándola. Mueve más bien con causalidad final. Dios mueve atrayendo hacia sí a las cosas, llevándolas hacia su plena realización en el mundo. Antropología aristotélica. Aristóteles defiende un dualismo antropológico mucho más moderado que el de su maestro Platón. También para Aristóteles el hombre consta de cuerpo y alma, y de estos dos principios, el último es el que mejor nos define y distingue del resto de seres naturales. No obstante, el alma no es un principio tan opuesto ni hostil al cuerpo como lo era para Platón. La noción de alma se puede entender de dos formas. Primero, aquello que nos permite alcanzar el conocimiento y la ciencia, nos acerca a los dioses y nos diferencia del resto de seres, alma como principio de racionalidad. La segunda, aquello que se encuentra en los seres vivos y gracias a lo cual dichos seres son capaces de realizar actividades vitales y se diferencian de los seres puramente inertes, alma como principio de vida. Todos los filósofos griegos aceptaron estas dos dimensiones en el alma humana, pero unos subrayaron un aspecto y otros otro. Por ejemplo, Platón destaca la primera dimensión, defendiendo su carácter divino e inmortal. Sin embargo, Aristóteles prefiere la segunda noción, pero sin olvidar totalmente la primera, como se verá en relación con el alma intelectiva. Al entender de este modo la noción de alma, Aristóteles estará obligado a admitir su existencia no solo en los hombres, sino también en los animales y las plantas. Puesto que el alma es el principio de vida y existen distintos niveles de vitalidad, habrá también distintas almas, o partes del alma, o funciones del alma. Por ello, Aristóteles distingue la vegetativa, la sensitiva y la intelectiva. El alma vegetativa, presente en las plantas, los animales y los hombres, permite las actividades vitales más básicas como la reproducción, el crecimiento y la nutrición. El alma sensitiva se encuentra en los animales y los hombres y permite el conocimiento inferior o sensible, la percepción. El apetito inferior, los deseos y apetitos que tienen que ver con el cuerpo, como el deseo sexual o las ganas de comer, y el movimiento local. Por último, el alma intelectiva es la parte más elevada del alma humana. No se encuentra ni en los vegetales ni en los animales, y gracias a ella, el hombre posee las actividades vitales propias de la voluntad y del intelecto, la parte del alma gracias a la cual es posible alcanzar la ciencia o conocimiento. Ética aristotélica. La ética aristotélica intenta establecer los criterios que nos permitan dar con el hacer adecuado para el ser humano,
Busca enseñarnos a conducirnos y actuar en relación a las principales metas humanas, el bien y la felicidad. En el planteamiento aristotélico, el bien propio del ser humano, como el de cualquier otro ser natural, estará relacionado con su esencia o naturaleza característica, y dado que la virtud es la excelencia de lo natural, la ética aristotélica será básicamente una teoría de la virtud. La virtud es una excelencia añadida a algo como perfección. Cuando una entidad realiza su función propia, pero no de cualquier manera, sino de un modo perfecto, entonces de dicha entidad decimos que es virtuosa o buena. En la noción aristotélica de virtud son importantes los conceptos de naturaleza y de finalidad. La virtud de un objeto tiene que ver con su naturaleza y aparece cuando la finalidad que está determinada por dicha naturaleza se cumple en el objeto en cuestión. Que sea un hábito quiere decir que no es innata, sino consecuencia del aprendizaje, y más exactamente de la práctica o repetición. Tipos de virtudes. Aristóteles divide la parte racional o intelectiva del alma en intelecto y voluntad, por lo que podremos dividir también las virtudes en dos grandes especies, aquellas que suponen una perfección del intelecto y aquellas que suponen una perfección de la voluntad. Llama virtudes intelectuales o dianoéticas a la perfección de la parte intelectual de nuestra alma. Cuando el intelecto está bien dispuesto para aquello a lo que su naturaleza apunta, para el conocimiento o posesión de la verdad, decimos que dicho intelecto es virtuoso y bueno. Las virtudes morales, por su parte, son las perfecciones de la voluntad y del carácter. Aristóteles define la virtud moral como una disposición voluntaria adquirida, hábito entre paréntesis, dirigida por la razón y que consiste en el término medio entre dos vicios. Eudaimonía, la felicidad como bien supremo. Aristóteles hace consistir la felicidad, eudaimonía, en la adquisición de la excelencia, virtud, del carácter y de las facultades intelectivas. Todos los seres tienen fines que están definidos a partir de lo que son en acto, a partir de su esencia y forma, y a cuya realización aspiran. Aristóteles defenderá la existencia de un fin final, fin último o perfecto que se quiere por sí mismo, cuya realización es el máximo y principal afán humano y que hace que el deseo no sea vacío y vano, y llamará felicidad a dicho fin, puesto que la felicidad o placer es aquello que acompaña a la realización del fin propio de cada ser vivo. La felicidad que le corresponde al hombre es la que le sobreviene cuando realiza la actividad que le es más propia y cuando la realiza de un modo perfecto. Es más propio del hombre el alma que el cuerpo, por lo que la felicidad humana tendrá que ver más con la actividad del alma que con la del cuerpo, y de las actividades del alma con aquellas ligadas a la parte más típicamente humana, el alma intelectiva o racional. Como en el alma intelectiva encontramos el entendimiento o intelecto y la voluntad, y llamamos virtud a la perfección de una disposición natural, la felicidad más humana es la que corresponde a la vida teorética o de conocimiento. Por ello el hombre más feliz es el filósofo, y lo es cuando su razón se dirige al conocimiento de la realidad más perfecta, Dios, y a la vida virtuosa. Finalmente, y desde un punto de vista más realista, Aristóteles también acepta que para ser feliz es necesaria una cantidad moderada de bienes exteriores y afectos humanos. Política aristotélica. En Aristóteles, la política, reflexión sobre la buena organización de la vida en común, es la culminación de la ética, reflexión sobre la vida moral, ya que los fines últimos del hombre, el bien y la felicidad, únicamente se alcanzan de modo adecuado en el marco de la sociedad, en el trato con los demás. Aristóteles da una extraordinaria importancia a la dimensión social del ser humano. El hombre es un ser social por naturaleza. Con ello quiere indicar que la disposición humana a vivir en sociedad no es una consecuencia de circunstancias históricas, económicas o culturales, sino de algo más profundo y fundamental, de su propia naturaleza o esencia. La ciudad, polis o comunidad es un fin natural del ser humano. Por ser el fin natural, la perfección humana y la felicidad solo puede sobrevenir en la vida social. Aristóteles indica además que la ciudad o estado es anterior por naturaleza al individuo, como el todo es anterior a la parte.
El Estado y las formas de gobierno. Dada su peculiar naturaleza, el ser humano no puede vivir aislado, necesita relacionarse con sus semejantes para desarrollarse como tal, y dado que la familia no es totalmente autosuficiente, necesita de la asociación con otros grupos, lo que dará lugar al municipio o aldea. Por último, para la vida más elevada, la sometida a un orden moral, surgirá el Estado. El Estado, sus leyes, instituciones y organización permiten la vida humana plena, por lo que tiene primacía ontológica sobre el individuo y la familia. El Estado se puede organizar de formas diferentes y atendiendo a la autoridad que gobierna la ciudad. Aristóteles divide los tipos de Estado en 3 tipos, legítimos y 3 ilegítimos. El gobierno puede estar en manos de un solo hombre, unos pocos hombres o la mayor parte de los hombres, monarquía, aristocracia y república, respectivamente, como formas legítimas y en la contrapartida, como formas ilegítimas, la tiranía, la oligarquía y la democracia. Lo que les da el carácter legítimo a las 3 primeras es que son naturales e intentan cumplir el fin del Estado, el fin común. Si diéramos con el hombre más excelente y gobernara, tendríamos la monarquía, si existiera un grupo de personas sobresalientes en virtud y mandaran la aristocracia. Pero esto es muy improbable, por lo que, dirá Aristóteles, es más realista y justa la defensa de la república. Y por último, no me queda más que agradecer tu atención, y también espero haberte apoyado en algún apunte escolar. Y recuerda que somos lo que hacemos de forma repetida. La excelencia, entonces, no es un acto, sino un hábito.